Shalom. En esta ocasión hemos titulado nuestro estudio o reflexión de la siguiente manera: la esposa de Yod-Heh-Waw-Heh o la novia del Cordero. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón. Padre eterno que estás en los Shamaim, en los cielos, perdónanos, Señor, porque siempre te fallamos de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión, Rey. Te pedimos, Padre, que nos perdones y nos des un corazón nuevo, un corazón sano, un corazón limpio, sin prejuicios, una mente abierta, unos ojos abiertos, un alma y una mente y un cuerpo dispuestos a escuchar tu palabra, Padre, tal como la entregaste a tu siervo Moisés, con destino a tu pueblo escogido. Que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca frutos para tu honra y alabanza, Rey eterno, por los méritos del Mesías Yahshua. Amén. Este estudio no pretende dar todas las respuestas, ni tampoco es un estudio sobre toda la Torá. Pero lo más importante es estar apercibidos y preparados para los acontecimientos que estamos viendo y los que se avecinan rápidamente. Este estudio abarca en realidad todo el contenido del Tanaj, incluido los escritos del Pacto Renovado, porque es la historia de amor del Creador con los seres humanos, que comenzó en Génesis 1:1 y alcanza su desenlace en el libro de Revelación. Dentro del campo de los estudios proféticos escriturales, llamado usualmente escatología bíblica, existe cierta confusión con respecto a este tema, fundamental en el contenido de la escritura. La tendencia más común en las denominaciones es considerar que se trata de, comillas, dos novias, comillas. Y esas enseñanzas mencionan varios versos relativos a una y a otra separadamente. Este es otro tema delicado y polémico. Como siempre en estas presentaciones, solicitamos al lector o espectador de los vídeos una mente libre de prejuicios denominacionales, una actitud crítica en el mejor de los sentidos, tener a mano varias versiones para comparar los textos. Como siempre advertimos que afrontamos y leemos los versos en forma literal, evitando las interpretaciones u opiniones personales. Lógicamente conociendo que los autores manejan recursos literarios tales como símbolos, alegorías, comparaciones, parábolas, metáforas y aún otros recursos, precisamente, no para obscurecer el sentido del mensaje, antes por el contrario, para aclarar y mejorar la percepción del mismo. Intentaremos hacer un resumen, ya que el tema abarca toda la Torá. Intentaremos ante todo reflexionar acerca de los textos que se nos presentan, comprendiendo que toda la Torá, desde Génesis hasta Revelación, es una unidad, es monotemática y tiene un solo propósito: restaurar la relación del pueblo del Creador consigo mismo, con el Todopoderoso. Del mismo modo, vamos a comenzar a partir de unas premisas básicas, sin las cuales el tema y cualquier tema escritural pierde su significado y su contexto. Veamos lo siguiente. 1. El Todopoderoso es único Elohim, uno y único. La palabra del Todopoderoso no cambia ni puede ser cambiada en ningún tiempo, ni lugar, ni por nadie. La palabra es una y única. 3. El Todopoderoso escogió a un solo pueblo como suyo, y ese pueblo es solo uno y único. 4. La palabra escrita, la Sagrada Escritura, es un bloque único y monotemático desde Génesis hasta Revelación.
monotemático porque solamente vemos un tema y es la restauración de la relación de los seres humanos con el Padre Todopoderoso por medio de su plan. Teniendo en cuenta los anteriores puntos, un todopoderoso uno y único, una sola palabra, una y única, un solo pueblo, uno y único, y una sola fe, uno y única. Teniendo en cuenta los anteriores puntos, podemos entonces comenzar a encarar el tema que hemos propuesto. Si encontramos algún tema que aparentemente contradice los anteriores puntos, nos debemos detener a escudriñar e investigar el asunto, de manera que, partiendo al menos de 2 testigos, podamos encontrar de qué forma dicho tema encaja con los puntos anteriormente expuestos. Este es un tema demasiado difícil de digerir y sobrellevar para las denominaciones en general. Esto debido a que ellos automáticamente, como por decreto, en el momento en que creen en cierto personaje del que dicen que es su novio, se consideran la novia y futura esposa del Cordero, pero desconocen totalmente el trasfondo de textos como este. Osea 2:19 nos dice: yo te desposaré conmigo para siempre. Sí, yo te desposaré conmigo en rectitud, en justicia, en misericordia y en tierna compasión. Osea 2:19. Josea fue un Nevi'im, profeta a la casa de Israel, y Yesayah fue un Nevi'im contemporáneo. Ambos profetizaron en los días de Usías, Acaz y Ezequías, reyes de Yahudá. Aunque estos 2 profetas tenían cosas que decir sobre Yahudá, estaban mayormente preocupados por la pérdida de las 10 tribus que habían sido llevadas a Asiria aproximadamente entre 70 a 120 años antes. El nombre de Josea viene de la raíz hebrea Yasha, salvar. Esta es también la raíz de la palabra del nombre hebreo Yahshua, salvación, y de Yesayah, Yahweh salva. Josea desempeña el papel de intercesión, experimentando la profecía en su propia vida, haciendo de él un tipo del Mesías. Y por lo tanto nos encontramos con que se casó con una mujer adúltera. La ramera experimentó las consecuencias de su adulterio y finalmente Josea se compadeció y la redimió en misericordia. Esta es también la historia de la asamblea de Yod-Heh-Wav-Heh, ya que es la historia de la redención del Mesías, una historia del fracaso de la asamblea de Israel, pero del éxito del Mesías, y una historia de tragedia y de esperanza. De Oseas, Josea, leemos que es el hijo de Beeri, mi fuente. La palabra Beer significa fuente, pozo, como en la ciudad de Beersheba, pozo del juramento. La yod al final de una palabra hace que sea posesiva, por lo tanto significa mi fuente, Beeri, de la misma manera que Eli significa poderoso mío, el I, como lo vemos en Mateo 27:46. Mateo 27:46. Vemos allí en Yohanan 14:7 lo siguiente: si ustedes me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Hebreos 1:3 nos dice: Él es el reflejo de su gloria y la expresión exacta de su ser,
quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. La palabra hebrea be'er en sí viene de la palabra raíz ba'ar, que significa dejar en claro, llano o distinto, explicar, por analogía, grabar. Por lo tanto, el padre del profeta es un participante en la revelación de su hijo. Si Oseas representa a Yahshua, el hijo de Yod-Heh-Wav-Heh, entonces Be'eri de alguna manera está representando al Abba, Kadosh Yod-Heh-Wav-Heh, que da a luz al hijo para revelar el carácter y el plan de su Padre Celestial. Así que Osea retrata al Hijo que está llamado a representar al Padre en su naturaleza y para aclarar su naturaleza, su misericordia y su amor hacia Gomer, una mujer adúltera que representa a Israel. En el libro de Osea estamos viendo una parábola, una ilustración acerca de la relación del Padre con su pueblo, que es representado por una novia esposa. A través de toda la Tanaj, las escrituras hebreas, podemos ver que la relación del Todopoderoso con su pueblo está representada con la figura, con la metáfora del matrimonio. Vemos que a la usanza de las culturas antiguas, la relación marital que Yod-Heh-Wav-Heh establece con su pueblo se efectúa mediante un pacto solemne, las cuales son la esencia de la Torah, instrucción, entregadas al pueblo como una declaración de amor a los 50 días de la salida de Egipto en el Sinaí. Estas son sustentadas por las 10 palabras, conocido como los 10 mandamientos, que podemos encontrar en Éxodo capítulo 20 del 2 al 17. Luego de ese primer pacto matrimonial, Ezequiel en 16:8, él mismo fue invalidado por la infidelidad de nuestros padres. Recordemos que estamos ante una figura, una representación de la relación del Todopoderoso con su pueblo. Esto incluye episodios de infidelidad, tristeza, engaño, perdón, todo lo que sucede en una relación entre dos entidades que forman una relación de pareja. Vemos en Hechos 7:38 lo siguiente: ese fue el que estuvo en la asamblea en el desierto con el mensajero que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió palabras de vida para transmitírnoslas. En Jeremías 31:32 nos dice: no será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos, por su parte, violaron mi pacto, a pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Yod-Heh-Wav-Heh. Ezequiel 16:8. Aquí vemos el desposorio del Todopoderoso con su novia en una clara analogía con el desposorio de Rebeca. Pero antes de la consumación del matrimonio, la prometida cayó en infidelidad y, según las palabras del Todopoderoso, en prostitución con ídolos ajenos. Vamos a ver lo siguiente en Ezequiel 16:8. Pasé junto a ti y te miré, y vi que estabas en tu tiempo de amar. Entonces extendí sobre ti mi manto y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo y llegaste a ser mía, dice el Todopoderoso. Te lavé con agua, limpié la sangre que tenía sobre ti y te ungí con aceite. Te vestí con un vestido bordado y te calcé con sandalias de cuero de tahash. Te envolví lino en tu cabeza y te vestí de seda.
Te adorné con joyas, puse brazaletes en las manos y un collar en tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, aretes en tus orejas y una corona hermosa sobre tu cabeza. Fuiste adornada con oro y plata. Tu vestido era de lino, de seda y de tela bordada. Comiste harina fina, miel y aceite. Llegaste a ser sumamente bella y alcanzaste la realeza. Tu belleza te ganó fama entre las naciones porque se perfeccionó por el esplendor que puse en ti, dice Yod-Heh-Wav-Heh, el Todopoderoso. Un hermoso poema de amor para la novia. A Israel se le dio documento de divorcio en cumplimiento de la misma ley que el Todopoderoso había ordenado para este tema. En cambio, a Yahudá no le fue dada la carta de divorcio, pero se estimó que su castigo sería grande y prolongado. Habían sido un solo pueblo, pero por su desobediencia habían sido divididos en dos casas. Dice Jeremías en 3:8 lo siguiente: yo vi esto a pesar de que la reincidente Israel había cometido adulterio. Por tanto, la despedí y le di documento de divorcio. Desleal Yahudá, su hermana, no fue movida a temor. En cambio, ella también fue y se prostituyó así. Jeremías 3:8. Cuando entendemos el contexto profético del libro de Oseas, somos capaces de entender cómo la historia del matrimonio fallido del profeta, la prostitución y la salida de Gomer, y finalmente su redención por misericordia, nos dan un esbozo de la historia de Israel hasta el momento actual. Vemos allí en Ezequiel 11:19 lo siguiente: y yo les daré unidad de corazón. Yo pondré un nuevo ruaj entre ustedes. Yo removeré de sus cuerpos los corazones de piedra y les daré corazones de carne. Igualmente Jeremías 31:33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice el Todopoderoso. Yo ciertamente pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Vemos aquí que el objetivo de escribir la Torá en los corazones es que tengan un corazón de carne, quitar ese corazón de piedra, poner el Ruach en ellos para que ellos entiendan que son su pueblo y Él es su Elohim. En medio de un proceso de miles de años de castigo y de purificación, el Todopoderoso anuncia que Él mismo pondrá en su pueblo un corazón de carne para que sean obedientes y fieles. Y Él entonces convertirse en su Elohim y ellos en su pueblo. Y aplicando la figura ilustrativa, convertirse en el esposo y ella en la esposa. A pesar de la ruptura del pacto por parte de Israel y la rebeldía de parte de Judá, el Todopoderoso se mantiene firme. Yod-Heh-Wav-Heh expresa sus intenciones de llevar consigo a Israel como una unidad a la eternidad. Por lo que aunque Israel y Judá invalidaron el primer pacto, el Todopoderoso Elohim refrendará el primer pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Vamos a Ezequiel 16:60 y nos dice: sin embargo, yo me acordaré del pacto que hice contigo cuando eras niña y estableceré un pacto eterno contigo. Jeremías 31:33 lo habíamos visto porque nos dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel
hacemos un paréntesis, Israel ya unificada. Después de esos días, dice el Todopoderoso, yo ciertamente pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y en Jeremías 32:40 nos dice, y haré con ellos una alianza eterna, de que yo no me apartaré de ellos y los trataré con bondad y pondré en el corazón de ellos respeto hacia mí, para que no se aparten de mí. Jeremías 32:40. El contenido del texto del libro de Oseas es una clara analogía de lo acontecido con Israel y Judá, aún el contexto histórico en el que se desarrolla la historia. Le invitamos a que considere la lectura de todo el texto del libro de Oseas, ahora en el contexto de la historia matrimonial de Israel. Seguimos adelante con nuestro tema. Vamos a Jeremías 3, 9 al 10 nos dice, con la ligereza que Israel se prostituyó, así profanó la tierra, según cometía adulterio con las piedras y los leños. Sin embargo, a pesar de todo esto, su desleal hermana Yahudá no ha regresado a mí de todo corazón. Ella solo hace una pretensión, fingidamente con engaño de ello, dice el Todopoderoso. Encontramos que los hijos de Israel en su primera dispersión, diáspora, las 10 tribus aparentemente desaparecieron y llegaron a estar perdidas espiritual y físicamente. Así nacieron las 10 tribus perdidas de Israel y están escondidas en muchas de las falsas religiones paganas en todo el mundo. En otras palabras, Oseas estaba profetizando que el reino sería quitado, levantado de Israel todo el tiempo que fuera llamado Lo Ruhama. Pero hay una esperanza. En uno de Reyes 11:36 vemos lo siguiente. Yo mantendré una luz encendida. Y en Oseas 1:7 vemos lo siguiente. Pero tendré piedad sobre la casa de Judá, los salvaré, no por el arco, espada, batalla, caballos o caballería, pero por Yod-Heh-Wav-Heh, su Elohim. Jeremías 3 del 9 al 10 nos dice, con la ligereza que Israel se prostituyó, así profanó la tierra, según cometía adulterio con las piedras y los leños. Yahudá también era una ramera, así también lo era Israel. Eran ambas rameras, como lo dice el profeta Jeremías. Sin embargo, cuando nuestro Padre Eterno, Yod-Heh-Wav-Heh, hizo sus promesas a David, le dijo al rey David en 1 de Reyes 11:36, yo mantendré una luz encendida. Por eso el Todopoderoso nunca entregó carta de divorcio a Yahudá. Israel perdió su reino cuando la conquistó Asiria y fueron deportados a Asiria. Sin embargo, fue la pérdida de su nombre lo que la ocultó entre las naciones, y así es como Israel llegó a conocerse como, comillas, las tribus perdidas, comillas, comillas, las ovejas perdidas de Israel, comillas. Un dato histórico y arqueológico. Los asirios habían llamado a Israel con el nombre de Omri o Gomer, antes de la cautividad, y cuando los israelitas cautivos fueron reasentados cerca del mar Caspio, se llamaron los Gimirri. El lugar donde se establecieron llegó a ser conocido como Gamir o Gamera. Esto se supo cuando se hallaron los registros asirios descubiertos en Nínive en el año 1900 y publicados en 1930.
Un dato histórico y arqueológico. Debido a que los hijos de Israel ya no mantenían sus propios registros oficiales, se hicieron conocidos por los nombres que otras naciones les llamaban. Así fue como el Todopoderoso quitó de ellos el nombre de Israel. Él hizo esto porque la gente ya no llevaba el testimonio de que Yod-Heh-Wav-Heh gobierna. Israel significa precisamente el Todopoderoso gobierna. Israel. El gobierno del Todopoderoso sobre ellos terminó cuando Joroboam puso los becerros de oro. El nombre de Lo-Ruhamá, que aparece allí en el libro de Oseas, significaba el fin de la misericordia compasiva y el inicio de juicio. Y el nombre de Lo-Ammi significó el fin de la relación de Israel con el Todopoderoso y su divorcio final. Ese matrimonio terminó y el Todopoderoso echó a Israel fuera de su casa. De acuerdo con la Torá, ley de Barim, Deuteronomio 24.1. Deuteronomio 24.1. Vaya consultando, por favor. Si alguien duda de la validez de este divorcio, que lea la orden en la Torá. No se permitía echar a una esposa lejos sin documentos de divorcio. Puesto que el Todopoderoso echó a Israel, está claro que él se divorció de ella. Tal cual como el Neviín, profeta Jeremías, lo confirma. Vamos a Jeremías 3:8. Yo noté cómo la rebelde Israel había cometido adulterio. Yo la despedí y le di carta de divorcio. Pero su hermana, la desleal Yahudá, no tuvo temor. Ella también fue y se prostituyó. Jeremías 3:8. En otras palabras, la relación, metafóricamente hablando, conyugal, realmente se acabó. El Todopoderoso lo expresó de esta manera: porque ustedes no son mi pueblo y yo no seré Elohim de ustedes. Ya no podían decir que eran el pueblo del Todopoderoso, ni siquiera podían reclamarlo como su Elohim. A partir de entonces sería conocida por otros nombres que les dieron las naciones en las que fueron esparcidas las personas. Ellos serían conocidos como los Gimirri, el nombre de Omri; los Acá, el nombre de Isaac; los Masajetas, la gran horda de Sac; los Escitas, errantes. Y lo conocemos también como el sobrenombre Palestina. Por lo tanto, si el Todopoderoso los había llamado a ellos, no mi pueblo, y aunque la historia de Hosea termina con una inversión de esta declaración, el Todopoderoso se mantuvo firme durante el intervalo completo. Recordemos, el nombre Palestina fue asignado por el Imperio Romano y aún en día causa confusión en nuestros tiempos. Hubo, ante la mediación de Moisés, un segundo pacto, pero el segundo pacto en Deuteronomio 29:1-14, 40 años más tarde, era en realidad un nuevo pacto de declaración, juramento, tomado por el Todopoderoso mismo, para que fueran su pueblo y él ser su Elohim. Este nuevo pacto no estaba condicionado a que las personas mantuvieran su voto, sino en que el Todopoderoso mantuviera su juramento. Fue el mismo juramento que el Todopoderoso había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio 29:1-14 nos dice: el propósito es que ustedes deben entrar en el pacto de Yod-Heh-Wav-Heh su Elohim, y en este juramento que Yod-Heh-Wav-Heh su Elohim está haciendo hoy.
para que Él los establezca hoy para Él mismo como un pueblo. Y así para ustedes, Él será Elohim, como Él dijo a ustedes y como Él juró a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. En la superficie eran su pueblo, pero ellos ya habían desobedecido la Torah muchas veces, incluso habían adorado al becerro de oro. Así que el primer pacto ya se había roto e Israel ya estaba en camino de convertirse en lo amí. El punto es que en el momento de este juramento, la gente se presumía que ya era lo amí. Este segundo pacto fue hecho para que Él os confirme hoy como su pueblo. Se necesitaría un acto del Todopoderoso cumpliendo su nuevo pacto de juramento para que fueran su pueblo. Los israelitas no podían cumplir las expectativas del Todopoderoso por su propia voluntad, sus propias buenas intenciones o sus propias obras. La intención del Todopoderoso era perfeccionarlos y no serían realmente su pueblo hasta que estuvieran totalmente manifestados como hijos del Todopoderoso. Cuando Israel fue echada de la tierra, su conocimiento y comprensión del Todopoderoso y de su Torah comenzaron a decaer. Ellos se vieron abrumados por las culturas y la religión asirias, y debido a que ya estaban acostumbrados al culto a Baal, no les fue difícil cambiarse a los dioses asirios. Así que Israel comenzó a cumplir la sentencia del Todopoderoso en Deuteronomio 28, 6, 4, que dice: allí servirás a otros dioses. Vemos 28, 6, 4 en Deuteronomio nos dice lo siguiente: Yod-Heh-Wav-Heh te esparcirá entre todos los pueblos de un extremo a otro de la tierra, y allí servirás a otros dioses, hechos de madera y piedra, cuales ni tú ni tus padres han conocido. ¿Qué precio pagó Israel por abandonar al Todopoderoso, su esposo? Los israelitas fueron desterrados a Asiria en 740 antes del Mesías, y luego Elohim hizo que entraran en el desierto de Babilonia cuando esta nación conquistó Asiria. En Oseas 2.14 vemos lo siguiente, Oseas 2.14, pero ahora la voy a cortejar, yo la traeré afuera. Vamos a Oseas 2, 12 al 13 nos dice: yo destrozaré sus viñas y sus higueras, de las cuales ella dice: estos son mis jornales que mis amantes me han dado, pero los convertiré en testimonio, y los animales salvajes y las aves del cielo y los reptiles de la tierra se los devorarán. Yo la castigaré por ofrecer incienso en los días de festival de los Baalim, cuando ella sacrificaba a ellos y se adornaba con pendientes y joyas, yendo tras sus amantes y olvidándose de mí, dice Yod-Heh-Wav-Heh. Pero en Oseas 2.14 nos dice: pero ahora la voy a cortejar, yo la traeré afuera. Ellos quedaron entonces ciegos y sordos. Nos dice Isaías 43:8 lo siguiente: traigan al pueblo que están ciegos, pero tienen ojos, y también están sordos, pero tienen oídos. Y en Isaías 49:13 nos dice lo siguiente: no estarán hambrientos ni sedientos, ni el viento abrasador ni el sol los golpeará, porque Él, el que tiene misericordia de ellos, los conducirá y los guiará a manantiales de agua. Estaban y están hambrientos. Están cautivos, nos dice Isaías 6:1 lo siguiente: el Ruaj del Todopoderoso está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Isaías 61:1. Y están lejos.
nos dice Daniel 9:7. A ti, oh Todopoderoso, te pertenece la justicia, pero a nosotros hoy nos pertenece la vergüenza, a nosotros, los hombres de Yahudá, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, incluyendo a aquellos cerca y aquellos lejos, por todos los países donde tú los has echado por el pecado que han cometido. Daniel 9:7. Están muertos. Vamos a Ezequiel 37:11 y nos dice: entonces me dijo, ven Adán, estos huesos son la casa entera de Israel. Y ellos están diciendo, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se fue y somos completamente cortados. Ezequiel 37:11. Viven en tinieblas. Vamos a Yesayah 9:1-2 nos dice, pero no habrá más sombras para ellos que están ahora en angustia. Bebe esto primero, actúa rápidamente. Oh tierra de Zebulún, tierra de Naftalí y el resto junto a la costa del mar y más allá del Jordán, Galilea de los Goyim. Oh pueblo, caminando en tinieblas, han visto una gran luz sobre aquellos que viven en la región y sombra de muerte. Una luz ha brillado sobre ti. Yesayah 9:1-2. Están oprimidos. Jeremías 53:3 nos dice, así dice el Todopoderoso. Los hijos de Israel y los hijos de Judá están oprimidos. Los que los llevaron cautivos los retuvieron y rehusaron dejarlos ir. Podemos hacernos la pregunta, ¿sigue vigente esta afirmación del Todopoderoso? Los que los llevaron cautivos los retuvieron y rehusaron dejarlos ir. El principio de estos potentes versos nos recuerdan que el Todopoderoso Yod-Heh-Wav-Heh es tan omnipotente que lo que nosotros consideramos una labor imposible es un hecho cierto en el ámbito de la eternidad. Para entender mejor la simbología que existe entre la vida matrimonial de Hosea y la relación del Todopoderoso con Israel, pensemos en las palabras de Oseas 3:1 y nos dice, Yahweh pasó a decirme, ve de nuevo, ama a una mujer amada por un compañero y que comete adulterio. Por esta profecía es que el Todopoderoso no tenía la intención de acometer un segundo matrimonio. Tenía la intención de esperar hasta que la nación en su conjunto se arrepintiera de sus falsos dioses e ídolos domésticos. Esto iba a pasar en los últimos días. Vamos a Oseas 3:2-3. Por muchos días morarás como mía. No debes cometer fornicación y no debes llegar a pertenecer a otro hombre. Porque los hijos de Israel estarán en reclusión por mucho tiempo, sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin un altar, sin Kohanim y sin manifestaciones. Después los hijos de Israel se arrepentirán y buscarán al Todopoderoso Yod-Heh-Wav-Heh y a David su rey. Ellos vendrán temblando al Todopoderoso y a su bondad en los últimos días. Aquí tenemos precisamente la profecía que podemos estarla viviendo en nuestros días. Nos dice, ellos estarán en reclusión por mucho tiempo, sin rey, sin príncipe, sin sacerdotes, sin manifestaciones. Cuando Yahoshua pagó el precio de compra de su segunda esposa, él no se casó con ella inmediatamente. Él le dio solamente una promesa de matrimonio. Podríamos ver el día de Shavuot en Hechos 2 como el compromiso, no como el matrimonio mismo.
Apocalipsis 19:7 habla de un tiempo después de la caída del misterio de Babilonia, que nos dice: las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Vamos a través de este estudio para ir aclarando entonces el tema. Queda una oportunidad para la casa de Israel para poder volver a ser la esposa, y esto la veremos más adelante. Puede tomar nota, por favor, de la lista de versos que tenemos en pantalla para mayor ilustración acerca de este tema. Bien, seguimos con nuestro tema, la esposa de Yod-Heh-Waw-Heh, o la novia del Cordero. La casa de Israel, reino del norte, Efraín, nunca regresó a Israel y se encuentra hoy día habitando en todos los países del mundo, y fue lo que el Todopoderoso utilizó para regar la cera de Israel por todo el mundo hasta el día de hoy, para cumplir la promesa de multiplicidad física a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. De esta manera convertirla en lo que Shaul llamó Malech Hagoim, traducido como, comillas, la plenitud de los gentiles. Esta plenitud de gentiles está escondida en todas las religiones y países del mundo, principalmente en las denominaciones. Y de acuerdo a todos los profetas y al Todopoderoso, Él los está recogiendo y reuniendo. Y eso lo estamos viendo en nuestros días. En Génesis 13:15 vemos la promesa: porque te doy toda la tierra que ves, a ti y a tu linaje para siempre. Haré a tu linaje como el polvo de la tierra. De modo que si alguien es capaz, puede contar el polvo de la tierra, entonces también tu linaje podrá contarse. Oseas 1:10 nos dice: el número de los del pueblo de Israel será como las arenas del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar de que se les diga: ustedes no son mi pueblo, se les llamará hijos del Elohim vivo. Y el pueblo de Yahudá y el pueblo de Israel se congregarán en unidad y nombrarán sobre ellos a una sola cabeza, y se levantarán del suelo, porque será maravilloso el día de Yisrael. El que los dispersó entre las naciones los reunirá. Esto es lo que sucederá y está sucediendo parcialmente hoy mismo. El Todopoderoso está reuniendo a todo su pueblo Israel, que está siendo restaurado por la obra redentora del Mesías, para llevarlos a habitar en Eretz Israel. Antes de plantearnos a otras preguntas, veamos antes uno de los pasajes de Shaul, el emisario, que ha sido más tergiversado por las denominaciones, muchas de las cuales afirman que lo que fue clavado fue la ley, la Torá. Sin embargo, cabe hacerse unas preguntas. Nos dice el verso de Colosenses 2:14 lo siguiente: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en el madero. Sin embargo, puede consultar la Biblia textual para la lectura. Tenemos más versiones del mismo verso. Leamos la versión israelita nazarena y nos dice: esto lo hizo al cancelar la acusación que nos hacían las ordenanzas legales y nos condenaba, cuando la quitó del medio al clavarla en su madero. Versión israelita nazarena. Colosenses 2:14 en K2 israelita mesiánica nos dice: Él canceló el documento de deuda en contra nuestra. Por causa de las regulaciones estaba como testimonio en contra nuestra, pero Él lo removió clavándolo en la estaca de ejecución.
Entonces las preguntas que podríamos hacernos son las siguientes. ¿Qué documento clavó el Mesías Yahshua en la estaca de ejecución? ¿Qué documento fue lo que verdaderamente canceló el Mesías? ¿Qué documento había en contra de nosotros? La palabra para cancelando, anulando, cancelando es exaleifo del griego, lo cual significa eliminar, anular, borrar. La palabra para acta, documento, ordenanzas es hierógrafon, lo cual significa manuscrito, específicamente documento o bono legal. En Hechos 24:14 vemos lo siguiente. Pero esto sí admito a ti, yo adoro al Elohim de nuestros padres, de acuerdo al camino que ellos llaman secta, y continúo creyendo todo lo que está de acuerdo con la Torá y todo lo que está escrito en los profetas. Hechos 24:14. ¿Es posible que lo que Yahshua clavó en la estaca de ejecución no hubiera sido la Torá? ¿Es a eso a lo que se refiere Shaul el emisario en la carta a los Colosenses? Si Shaul andaba ordenadamente guardando la Torá, como nos dice Hechos 24:14 en sus propias palabras, ¿cómo pueden decir que predicó Shaul en contra de ella? Shaul Pablo fue fariseo, y aunque los fariseos se desviaron y crearon una serie de leyes por las cuales vivían, ellos estudiaban la Torá. Se dice que un fariseo a la edad de 20 años sabe toda la Torá de memoria. Shaul nunca, por ejemplo, uno de los temas acerca de la circuncisión, Shaul nunca enseñó que la circuncisión estaba abolida. Los versos que enseñan algo diferente han sido sacados de su contexto. Él lo demostró después. Lo que Shaul sí enseñó fue que la Brit Milá no es un requisito inmediato para la salvación, pero como lo dice él, la conclusión del consejo, que se suele llamar el Consejo de Jerusalén en Hechos 15, es una misbah que hay que cumplir por el estudio que más adelante se encontrará en las sinagogas cuando se vaya a estudiar los días de Shabbat. Nos dice Hechos, el capítulo 15. ¿No cree usted que Colosenses 2:14 puede ser otro verso mal interpretado de Shaul? Que todo lo que él hace aquí es usar de nuevo la Torá para explicar la razón por la cual el Mesías tenía que morir como murió. De manera que este paréntesis nos sirve para situar la posición del Mesías en el contexto. Para comprender el contexto en toda su plenitud, debemos empezar nuestro estudio por la misma Torá y todo el conjunto de la Tanakh, que eran lo único que ellos tenían en sus tiempos y por lo tanto de lo único que de donde podían leer, estudiar y hablar. Al hacerlo, podremos nosotros entender qué documento fue el que se debía cancelar. Como observamos, el texto habla de una ley que el mismo Todopoderoso es el primero en cumplir. De modo que el Creador, con el fin de mantener su promesa a los patriarcas, ha generado un plan de restauración para la novia, para que ésta esté en condiciones para ser nuevamente una virgen pura y sin mancha, que sea apropiada para unas bodas. Veamos entonces las promesas del Todopoderoso a la esposa. Deuteronomio 24 nos dice: un hombre toma a una esposa y la posee. Ella no logra agradarlo porque le encuentra algo ofensivo acerca de ella y le escribe un acta de divorcio. Se la entrega y la despide de su casa. Ella sale de la casa de él y llega a ser esposa de otro hombre. Luego este segundo hombre la rechaza, le escribe un acta de divorcio
y se la entrega y la despide de su casa, o muere el último que se acostó con ella. Y verso 4. Entonces, el primer esposo que se divorció de ella no puede tomarla por esposa otra vez, ya que ella ha sido contaminada, porque eso sería aborrecible para Yod-Heh-Wav-Heh. No debes deshonrar la tierra que el Todopoderoso, tu Elohim, te está dando como herencia. Deuteronomio 24. Pero hablábamos de unas promesas. Vamos a Isaías 54, 6 y más adelante vamos a enumerar con fines de estudio. El Todopoderoso te ha vuelto a llamar como a una mujer dejada y abandonada. ¿Puede uno desechar la esposa de su juventud? Dice el Todopoderoso tu Elohim. Por un breve momento te dejé, pero con inmensa misericordia te volveré a traer. En un poco de ira escondí mi rostro de ti, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dice Yod-Heh-Wav-Heh, tu Redentor, Yesayah 54, 6. Vamos a leerlo nuevamente con numeración para la palabra que da el Todopoderoso a su prometida. Dice: 1. La ha vuelto a llamar como a una mujer que había sido dejada. 2. Ella fue la esposa de su juventud. 3. Aunque la dejó, él en misericordia la va a traer de nuevo. 4. Él había escondido su rostro de ella, pero con misericordia eterna tendrá compasión de ella. Tenemos aquí dos veces la palabra misericordia. Tenemos que hacer otro estudio que lo invitamos a nuestro sitio regresando a las raíces.org. Misericordia y gracia. Si hay alguna diferencia, vamos a investigar. Y seguimos con el cortejo que el Padre había anunciado. Por amor a Sión no callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que su justificación resplandezca brillantemente y su salvación brille como antorcha ardiente. Los Goim, las naciones, verán tu justificación y todos los reyes tu gloria. Entonces serás llamada por un nuevo nombre, el cual el Todopoderoso mismo pronunciará. Serás una corona gloriosa en la mano de Yod-Heh-Wav-Heh y una diadema real en la mano de tu Elohim. Nunca más hablarán de ti como abandonada, ni hablarán de tu tierra como desolada. Más bien serás llamada delicia y tu tierra desposada, porque el Todopoderoso se deleita en ti y tu tierra estará casada, pues como el joven se desposa con la virgen, así te desposarán tus hijos, y como el novio se regocija por su novia, así se regocijará tu Elohim por ti. Vamos a ver la parte final de este verso, haciendo énfasis en dos comparaciones que hay allí. Pues como el joven se desposa con la virgen, para que vayamos meditando en el tema. Y igualmente se regocijará el Elohim por ella. El Todopoderoso le enseñó al pueblo de Israel la ceremonia y las costumbres de una boda. En Romanos 3.2 y Romanos 9.4 podemos ver algo al respecto. Romanos 3.2 y Romanos 9.4. Esto para enseñarles a la vez acerca del Mesías Yahshua. Lo podemos ver allí en Colosenses 2, 16 al 17. Con esto en mente, examinemos la ceremonia de una boda escritural que el Todopoderoso le mostró al pueblo. 1. La elección de la asamblea Israel, la elección de la novia. La novia, asamblea de Israel, es generalmente escogida por el padre, el Yod-Heh-Wav-Heh, del novio Yahoshua.
El padre enviaba a su siervo de confianza, conocido como el agente del padre, para buscar a la novia. Un excelente ejemplo de ello lo podemos ver en Bereshit 24. En este capítulo, Abraham, un tipo de Elohim, Yahweh, el padre, desea procurarle una novia a Yitzhak, un tipo del Mesías, por lo que envía a su siervo Eliezer, un tipo del Ruach, para realizar esta tarea. Lo vemos en Bereshit 24, 2, 4. El rol del Ruach es precisamente convencer al mundo de pecado y llevarlos al Todopoderoso. Así como la novia generalmente era elegida por el padre del novio, así mismo los creyentes en el Mesías son escogidos por el Padre Eterno. Recuerde Juan 15, 16. Juan 15, 16. Aquella parte donde el Mesías nos dice, los que tú me has entregado, los que tú me has dado. Efesios 5:25 nos dice, maridos, amen a sus mujeres así como el Mesías amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella. En Bereshit 24, Rebeca aceptó casarse con el Isaac, aún antes de conocerlo personalmente. En 1 de Pedro 1.8 nos dice, sin haberlo visto, ustedes le aman, en él creen, aunque ahora no lo ven y ahora se sienten llenos de una alegría inefable y celestial. 1 de Pedro 1.8. 2. El precio Mohar por la novia. Se debía pagar un precio o dote por la novia. El precio acordado era conocido en hebreo como Mohar. Yahoshua, siendo nuestro novio, pagó un precio muy alto por su novia, es decir, el cuerpo de creyentes. El precio que pagó fue su vida. Yahoshua consideró el precio que debía pagar por su novia antes de su muerte, cuando fue a orar al jardín de Getsemaní, así como está escrito. En Mateo 26:39 vemos lo siguiente. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo, Padre mío, si es posible que no tenga que pasar este trago, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. En síntesis, Yahoshua estaba diciendo, Padre, tú has elegido a esta novia y yo he aceptado los términos del acuerdo, pero este es el precio que se elige por ella. Nuestro mohar, nuestro precio como novia era su propia vida. En 1 de Pedro 1:18 al 19, 1 de Pedro 18 al 19, vamos a verlo, 1 de Pedro 18 al 19, nos dice, deben estar conscientes que los han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, por el contrario fue con la sangre preciosa del Mashiach, como un cordero sin defecto y sin mancha. Y 1 de Corintios 6:20 nos dice, pues fueron comprados por precio, por lo tanto usen sus cuerpos para glorificar a el Todopoderoso. 1 Corintios 6:20. 3. Los novios hacen un compromiso matrimonial. Esta es la primera etapa de la boda conocida como Kiddushin. Recuerden que el compromiso matrimonial es el primero de los dos pasos en el proceso matrimonial. En hebreo el compromiso se conoce con el nombre de Erusin o Kiddushin. Con el compromiso los novios se comprometen legalmente a través de un contrato matrimonial, pero aún no se les permite vivir juntos. Históricamente el Todopoderoso se comprometió con Israel en el monte Sinaí. Solo podemos ver en Jeremías 2:2 y una mención en Oseas 2:19 al 20. Oseas 2:19 al 20. 3. La novia debe dar su aprobación. Jeremías 2:2 nos dice, Ve,
Proclámale a Jerusalén, así ha dicho el Todopoderoso, yo cuento a tu favor la devoción de tu juventud, tu amor de novia, cuando me seguías en el desierto, en una tierra no sembrada. Shemot 24:33 nos dice, Moisés fue y le repitió al pueblo todas las órdenes del Todopoderoso y todas las reglas. Y todo el pueblo respondió a una voz diciendo, todo lo que Yahweh ha ordenado lo haremos. Comentamos. Aquí en Shemot 24:33 entonces estamos viendo el sí de toda la comunidad. Todo el pueblo respondió a una sola voz, una sola voz. Todo lo que Yahweh ha ordenado lo haremos. Romanos 10 del 8 al 10 nos dice, mas, ¿qué dice la Torá? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esto es, la palabra acerca de la emuná que nosotros proclamamos, a saber que si confiesas públicamente con tu boca que Yahshua es el Adón y confiaras en tu corazón que el Todopoderoso le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para Zedaká, mientras que con la boca se confiesa para salvación. Como bien sabemos sobre las Moedim, la Moedim de Shavuot, Pentecostés, Yahweh se comprometió con Israel en el monte Sinaí, tal como dice Jeremías 2:2. Israel aceptó la propuesta matrimonial del Todopoderoso, tal como está escrito en 24:3. Shemot 24:3. Asimismo, la aplicación personal, la halajá, para aquellos que desean que el Mesías entre en sus corazones y vidas, es aceptar su invitación de hacerlo por fe, como está escrito en Romanos 10, 8 al 10. 6. Se presentan los obsequios a la novia. Los novios comparten la copa del pacto. El ritual del compromiso, Erusin, se completa cuando el novio le da a la novia un obsequio valioso y ella lo acepta. El obsequio que comúnmente se da ahora es el anillo. Cuando el novio coloca el anillo en el dedo de la novia, el ritual del compromiso se considera completo. El ritual completo se conoce en hebreo como Kiddushin, que significa santificación. Los obsequios para la novia son símbolos de ahavá, amor, compromiso y lealtad. El don del Todopoderoso da a aquellos que aceptan al Mesías en el Ruach, la justicia, la vida eterna, la gracia, la creencia y aún otros dones espirituales. Mikvah. 7. La asamblea, la novia debía pasar por una mikvah tevilá, que es la inmersión en agua. Mikvah es un acto ceremonial, un ritual de purificación por inmersión en el agua. Mikvah en hebreo significa cuerpo de agua o estanque. La inmersión en agua simboliza la separación de una forma antigua a una nueva. En el caso del matrimonio indica dejar la antigua forma de vida por una nueva con su esposo. Consulte por favor Bereshit 2, 23, 24 y Efesios 5, 31. Nos dice Ezequiel 16 del 8 al 9, te hice juramento y entré en pacto contigo y llegaste a ser mía, te lavé con agua. Ezequiel 16, 8 al 9. El lavamiento o inmersión mencionado aquí se refiere al pueblo antes que hubiera recibido la Torá, cuando el Todopoderoso se comprometió con Israel en el monte Sinaí. Lo podemos ver en Shemot 19, 14, 15. En los escritos nazarenos vemos que Yahoshua le dijo al fariseo Nicodemo que debía nacer de nuevo, ser inmerso en el agua para poder entrar al reino del Todopoderoso. Juan 3 del 1 al 7. Los creyentes en el Mesías deben sumergirse en el nombre de Yahoshua, como lo vemos en Hechos 19:4. Pero atención, el Ruach HaKodesh por sí mismo sumerge en nombre de Yod-Heh-Wav-Heh. Busque por favor, tome nota
Lucas 3:16, Hechos 1:5, Hechos 11:15 al 16. Lucas 3:16, Hechos 1:5, Hechos 11:15, 16. Vamos encontrando detalles interesantes cada vez. Octavo punto. Yahoshua, el novio, regresa a la casa de su padre para preparar la recámara nupcial. En este momento, el novio regresa a la casa de su padre para preparar el aposento nupcial para la novia. Se considera que es responsabilidad del hombre ir con su padre, construir una casa y hacer las preparaciones para la boda. Sin embargo, antes de partir, él le hace una declaración a la novia. Esta es la misma declaración que Yahoshua hizo cuando se fue a la casa de su padre, y lo vemos en Juan 14 del 1 al 3. Juan 14 del 1 al 3 nos dice: no se dejen turbar, confíen en el Todopoderoso y confíen también en mí. En casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, porque yo voy allí a preparar un lugar para ustedes. Puesto que me voy a preparar lugar para ustedes, yo regresaré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estarán. Juan 14 del 1 al 3. Él va a regresar al planeta Tierra y él, habiendo preparado su lugar en la corte celestial, él vendrá para llevarlos consigo. El punto 9 nos dice: la asamblea, la novia, es consagrada y apartada por un tiempo, mientras que Yahoshua, el novio, prepara la recámara nupcial. Antes de que el novio pueda ir a la novia, el padre del novio debía estar satisfecho con cada una de las preparaciones hechas por su hijo. Tan solo entonces podía él darle permiso a su hijo para ir por la novia. En otras palabras, mientras que el novio preparaba la cámara nupcial, es el padre quien da la aprobación final del aposento nupcial. El novio no sabe cuándo su padre va a dar su aprobación final para luego enviarlo a recoger a la novia. Recuerden aquella frase: ni el día ni la hora. Recordemos Marcos 13, 32, 37 y Mateo 25, 1 al 13. En verdad vendrá Yahoshua el novio por mí. ¿Cumplirá el novio Yahoshua su palabra? Estas son las preguntas que el Shaliach Kefa respondió en 2 de Pedro 3, 9 al 9 y nos dice: el Todopoderoso no demora su promesa, según lo que algunos consideran demora. Más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El punto 11. Yahoshua, el novio, busca a la asamblea para llevarla a la cámara nupcial a consumar el matrimonio. Los novios salen de la cámara nupcial. Esto lo leemos por medio del Neviín profeta Joel. Joel 2:16 nos dice: reúne al pueblo, dedica como Kadosh la congregación, reúnan a los ancianos, recojan a los niños, hasta los infantes que maman los pechos, que el novio salga de su habitación y la novia de la cámara matrimonial. Generalmente este hecho ocurre a medianoche para llevarla a la cámara nupcial, donde los novios van a la cámara nupcial, o Shadar en hebreo, donde se consumirá el matrimonio. La semana a la que se refiere Daniel 9:27 es conocida por los creyentes como el período de tribulación. El pueblo judío se refiere a este período como los dolores del parto del Mesías, o la angustia de Jacob, conocido en la escatología hebrea como Sheblai Shel Mashiach. Esto hace referencia a Jeremías 3 del 5 al 9. De ello podemos ver que en la tierra se experimentará una tribulación, y en hebreo se llama Sheblai Shel Mashiach, Sheblai Shel
Mashiach. En Jeremías 30 vemos lo siguiente. Así ha dicho el Todopoderoso, hemos oído gritos de pánico, terror sin alivio. Jeremías 36 nos dice, pregunten y miren, ciertamente un varón no da a luz, porque entonces veo a todo hombre con las manos puestas sobre las caderas como una mujer que da a luz, porque todas las caras se han vuelto pálidas. Oh, cuán grande es ese día, no hay otro como él. Es tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de él. En ese día declara el Todopoderoso de los ejércitos, yo quebraré el yugo de sobre su cuello y romperé sus coyundas. Los extranjeros no volverán a ser los esclavos, más bien servirán al Todopoderoso su Elohim y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Jeremías 30, 5 al 9. Punto 12. Finalmente está la cena de la novia para todos aquellos que fueron invitados. Cuando los novios inicialmente ingresaron a su recámara, el amigo del novio permanece afuera, cerca de la puerta. Todos los invitados se reúnen fuera esperando que el amigo del novio anuncie la consumación del matrimonio. Cuando el novio la transmita el mensaje, Yohanan el inmersor bautista se refería a esto con esta señal, irrumpe en gozo, Yohanan 3:29. El matrimonio se consumaba la primera noche, Bereshit 29:23. La sábana con la mancha de sangre de esta noche se guardaba como prueba de la virginidad de la novia. Podemos ver algo al respecto en Devarim 22:13 al 21. El día de la boda se consideraba al novio como un rey y a la novia como una reina. Durante la consumación del matrimonio, el novio será coronado como rey de toda la tierra y la novia, los creyentes en Yahushua, el Mesías y en la Torá vivirán con él y reinarán junto con él. Vayamos a Jeremías 6:2, 3 al 7. Jeremías 6:2, 3 al 7. Allí se hace referencia a la coronación del rey y la boda. Al final se llevará a cabo la cena de bodas. Los novios regresarán a la tierra donde se celebrará la cena de la boda y solamente asistirán al banquete los invitados del padre del novio. Esto se puede ver en Revelación 19 y Revelación 20. Yahushua habló de la cena de la boda y del banquete en Lucas 12, 35 al 38 y Mateo 8, 11. La casa de la novia es en Jerusalén y el novio llegará a vivir allí con ella. Durante la era mesiánica o el milenio, los creyentes reinarán junto con el Mesías desde Jerusalén. Revelación 19:7 nos dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. El mensajero me dijo, escribe, felices los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo además, estas son palabras verdaderas de Elohim. Puede tomar nota por favor de las referencias al respecto. Yahushua dijo las palabras, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es sumado además al hecho de que el Mesías no había venido a crear una nueva creencia, distinta a la suya y de la de sus antepasados. De tal manera que el Adón Yahushua se refería a un grupo que para ese momento estaban perdidos o extraviados. Y en Mateo 8:11 nos dice, y les digo que muchos vendrán del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino del cielo. La cena de boda es uno de los temas de la fiesta de Sukkot. Durante Sukkot, el Todopoderoso instruyó al pueblo a construir un resguardo temporal.
Una de las cosas que debían hacer en ese resguardo era comer y debían recordar a Abraham, Isaac y Jacob. A esto se refería Yahoshua en Mateo 8:11. Los que no crean en el Mesías asistirán a otro tipo de banquete. Asistirán al banquete donde las aves de rapilla se comerán sus carnes, como lo vemos en Revelación 19, 17 al 18. Volvemos ahora entonces al tema que da origen a este estudio. Hasta ahora podemos afirmar que tenemos claro lo siguiente. 1. La novia, esposa, Israel, fue infiel y se le dio carta de divorcio. 2. Según la ley, la repudiada no puede volver a casarse con el primer esposo, el que la repudió. Nuevamente consulte Deuteronomio 4:4. Recordemos que nos dice, el primer esposo que se divorció de ella no puede tomarla por esposa otra vez, ya que ella ha sido contaminada, porque eso sería aborrecible para Yod-Heh-Wav-Heh. Veamos ahora el castigo para la adúltera y en general para los cometientes de adulterio. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, serán castigados con la muerte, el adúltero y la adúltera. Levítico 20, 10, 21. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el hombre que se acostó con la mujer y también la mujer. Así hará desaparecer de Israel el mal. Deuteronomio 22, 22. Más grave aún si la mujer es virgen, caso en el cual se prescribe hasta la clase de muerte que los adúlteros deben recibir. Vamos a ver, Deuteronomio 22, 23. Si una joven virgen está prometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, los sacaréis a los dos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. Deuteronomio 22, 23. En ese caso a la mujer no le valdrá como excusa ni siquiera el haber sido forzada. Deuteronomio 22, 24. Comillas, los apedrearéis hasta que mueran a la joven por no haber pedido socorro en la ciudad y al hombre por haber violado a la mujer de su prójimo. Deuteronomio 22, 24. Dura palabra es esta. Un tratamiento, como se ve, contrariamente a lo que acostumbra a creerse igualitario. No distingue entre hombres y mujeres. Eso sí, en el caso de adulterio en flagrancia, infraganti. Si hablamos de adulterio en un grado de sospecha, entonces la cosa es diferente y solo se castiga en la mujer que se ha de someter a una prueba llamada la ley de los celos. Lo vemos en Números 5, 14 al 28 y recordamos que nos dice lo siguiente. El sacerdote tomará entonces de la mano de la mujer la oblación de los celos, balanceará la oblación delante de Yahweh y la presentará en el altar. El sacerdote tomará de la oblación un puñado, el memorial, y lo quemará sobre el altar y le hará beber a la mujer las aguas. Cuando le haga beber de las aguas, si la mujer está manchada o de hecho ha engañado a su marido, cuando entren en ella las aguas amargas de maldición, se inflará su vientre, languidecerán sus caderas y será mujer de maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha manchado, sino que es pura, estará exenta de toda culpa y tendrá hijos. Números 5, 14, 28. En la escritura, la palabra adulterio por lo general se refiere a cuando un hombre o una mujer casados tienen voluntariamente relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. El adulterio es algo repugnante para el Todopoderoso. Tiene allí en pantalla unos temas al respecto. El adulterio es algo repugnante. De hecho, en la ley que le dio a Israel, el adulterio se castigaba con la muerte. Y el maestro Yahoshua dijo que sus discípulos no debían cometer adulterio. Mateo 5, 27 y 28
Lucas 18, 18, 20. La escritura permite que una persona se divorcie si su cónyuge le ha sido infiel. Lo vemos en Mateo 19, 9. El cónyuge fiel tiene el derecho a decidir si seguirá con el adúltero o le pedirá el divorcio. Esta es una decisión personal. Nadie más puede decidir por él. Busque Gálatas 6.5. Gálatas 6.5. Pero hay que recordar que el Todopoderoso considera el matrimonio como una unión sagrada que debería durar toda la vida. Recuerde 1 Corintios 7:39. A él le molesta muchísimo que alguien trate de divorciarse por razones de poca importancia, como que se haya aburrido de la persona con la que se casó. Por tanto, no es cuestión de divorciarse por cualquier motivo. Recuerde Malaquías 2:16, Mateo 19, 3 al 6. En la escritura leemos que el Todopoderoso perdonó a hombres y mujeres, entre ellos adúlteros, que se arrepintieron de sus pecados y abandonaron su vida inmoral. Recuerde Hechos 3:19, Gálatas 5:19 al 21. Estas personas llegaron a ser incluso amigas del Todopoderoso. Consulte 1 Corintios 6 del 9 al 11. El hombre que comete adulterio es un necio total porque se destruye a sí mismo, nos dice Proverbios 6:32. El Todopoderoso, deja pasar tu pecado, dijo Natán al rey David, quien se arrepintió de haber cometido adulterio. El rey David, él era un hombre casado y se acostó con la esposa de un oficial de su ejército. La escritura dice que esta acción de David pareció mala a los ojos del Todopoderoso, a los ojos del Todopoderoso. Después de ser reprendido, David se arrepintió y el Todopoderoso lo perdonó. Aún así no pudo evitar las amargas consecuencias de sus errores. Bien. Vamos a observar los siguientes puntos a partir de todo el tema que hemos tocado hasta el momento. 1. Hemos visto que la restauración de la novia por parte del Todopoderoso está siendo realizada por medio del Mesías Yahoshua. Esta restauración incluye a. Reconocimiento del Todopoderoso como único Elohim verdadero. B. La unificación de las dos casas. C. El arrepentimiento de Israel y de Judá. D. El reconocimiento del Mesías como el ungido del Todopoderoso. E. El regreso a la obediencia a la Torá. F. Conciencia de pertenencia al pueblo de Israel, identidad incluida. G. Incorporación de gentiles de las naciones al pueblo de Israel. H. Perdón del pecado de Israel por medio de la obra redentora del Mesías. Y reconocimiento de Israel como el pueblo escogido. J. Recuperación y regreso a la tierra prometida. K. Vencimiento de los enemigos y de la muerte. Y aún otras tareas. Verdaderamente podemos observar que nuestro Maestro tiene una variada, inmensa tarea por realizar. El gobierno milenario de Yahoshua habrá cumplido completamente todas estas tareas como su propósito. Israel, en un tiempo foco de rebelión, habrá sido restaurada a una posición plena, limpia e indiscutida en el dominio del soberano universal. El emisario Shaul también describe la gobernación del Mesías durante su presencia. Después de resucitar a sus seguidores, el Mesías procede a reducir a nada todo gobierno y toda autoridad y poder. Lógicamente, todo gobierno, autoridad y poder que estén en oposición a la voluntad soberana del Todopoderoso. Más tarde, al final del reino milenario, entrega el reino a su Elohim y Padre y se somete a, comillas, a aquel que le sujetó todas las cosas
para que Elohim sea todas las cosas, para con todos. 1 Corintios 15, 21 al 28. 1 Corintios 15, 21 al 28. Vamos a leerlo. 1 Corintios 15, 24. Después, el fin. Cuando Él entregue el reino al Elohim y Padre, cuando haya anulado ya todo principado, autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies, pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Pero cuando le hayan puesto en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Yod-Heh-Wav-Heh sea el todo en todos. 1 Corintios 15, 21 al 28. Durante el reinado milenario, el gobierno de el Mesías sobre la tierra desempeñará un papel sacerdotal a favor de un Israel obediente. De este modo terminará el dominio del pecado y de la muerte como reyes sobre un Israel obediente, ahora sujeta a su ley instrucción. La bondad inmerecida y la justicia serán las cualidades imperantes. Puesto que el Mesías entrega el reino a su Elohim y Padre, ¿en qué sentido entonces el reino del Mesías es eterno? Como se repite una y otra vez en las Escrituras, tenemos allí abajo una lista. Del siguiente modo: su reino nunca será reducido a ruinas. Sus logros, su tarea, el perfeccionamiento, la conclusión de su tarea será perpetua. No tendrá fin. Él recibirá honra eterna por su papel como rey mesiánico. De igual modo, al final del gobierno milenario, los habitantes de la tierra estarán en posición, de hecho tendrán la obligación de responder por su proceder ante el Todopoderoso Elohim como juez supremo, sin recurrir a nadie como intermediario o ayudante legal. De ese modo, el Todopoderoso, el poder soberano Yod-Heh-Wav-Heh, pasa a ser todas las cosas para con todos. Esto significa que se habrá realizado en su totalidad el propósito del Todopoderoso por medio del Mesías de reunir todas las cosas de nuevo, de restaurar todas las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra. Sin embargo, después de esto, se someterá a esos súbditos terrestres a una prueba final de integridad y devoción. Hasatán será soltado del abismo. Los que permitan que él los seduzca lo harán por la misma cuestión que surgió en el Edén, la legitimidad de la soberanía del Todopoderoso, puesto que se dice que atacan el campamento de los santos y la ciudad amada. Lo vemos en Revelación 20, nos dice: vi a un mensajero que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el acusador y el Satán, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, paréntesis, pasados los 1000 años, es necesario que lo desaten por un poco de tiempo. Revelación 27 al 15. Como el tribunal del cielo habrá zanjado judicialmente la cuestión y habrá cerrado el caso, ya no se permitirá otra revelación prolongada. Los que no permanezcan leales al lado del Todopoderoso no podrán apelar al Mesías Yahoshua
como mediador, sino que el Todopoderoso será todas las cosas para ellos. No habrá ninguna apelación o mediación posible. Todos los rebeldes, espíritus y humanos recibirán la sentencia divina de destrucción, en lo que nos menciona Revelación en 27:15. 27:15. Cuando el príncipe de paz entregue el reino a su Elohim al fin del reinado de los 1000 años, se hará que los habitantes de la tierra también se sujetarán en un nuevo aspecto al Elohim Altísimo. Ahora por primera vez desplegarán amorosa sumisión directamente al Todopoderoso. Lo adorarán en espíritu y en verdad. Vamos a Revelación 15:3 nos dice: y cantan el cántico de Moshe, el siervo de Yahweh, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Yahweh el Shaddai. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Oh Yahweh, quien no temerá y glorificará tu nombre, porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. De esta forma, el Elohim Altísimo llega a ser de nuevo el Rey de todo el universo, sin tener representante real ni en el cielo ni en la tierra. De esto se desprende que los que estarán asociados con el Mesías y los 144,000 a quienes el Mesías ha redimido de la tierra, también doblarán la rodilla delante del gobernante real supremo, y en este nuevo sentido reconocerán que Él es el soberano universal único. Si el Mesías entrega el reino al Todopoderoso y Padre, ¿cómo debemos entender los textos bíblicos que atribuyen el reino una duración eterna? Volvemos al tema para que nos vaya quedando más claro. Sus logros son eternos, serán eternos. El Mesías gozará de su reconocimiento perpetuo por su papel en la vindicación de la soberanía divina. Pero como el pecado y la muerte se habrán eliminado por completo y un Israel unificado habrá sido redimida, su función de redentor dejará de ser necesaria. El reinado milenario también habrá cumplido todos sus objetivos. De ese modo, en 1 Corintios 15:28 nos dice la palabra que el Todopoderoso será uno en todos. La Escritura nos enseña que el reino del Mesías no tendrá fin. Este reino del Mesías continúa por la eternidad. El Mesías será siempre Rey y Adón, pero después de esta era presente es el mismo Mesías. Someterá y rendirá su propio reinado al reinado del Padre. Será así la manera de operación del reinado eterno del Todopoderoso y del Mesías, como una ejad, como una unidad. Mateo 26:29 nos dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lucas 1 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Elohim le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Efesios 5:5 nos dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que se idólatra tiene herencia en el reino del Mesías y del Todopoderoso. Concluimos entonces que la operación en el reinado eterno será una operación conjunta, una ejad, una unidad, estando el Mesías sometido a la autoridad del Rey soberano universal. La asamblea, que es el cuerpo del Mesías, y es otro punto que vamos a considerar. El reino del Mesías ha de ser entregado al Padre Eterno al final del milenio, pero Shaul también nos dice que el Mesías se la presentará al cuerpo del Mesías a sí mismo. Lo vemos en Efesios 5:25, nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una asamblea gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni
cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Efesios 1, 17 al 20 nos dice: pido que Elohim de nuestro Maestro Yahoshua el Mesías, el Padre de la Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, ya que se les han iluminado los ojos de su entendimiento para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuán abundante la gloria de la herencia que Él da a los consagrados, y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Elohim la ejerció en el Mesías, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. No acostumbramos en nuestros estudios a hacer un listado de conclusiones. Siempre dejamos que el lector saque sus propias conclusiones acerca de los temas y reflexiones sugeridas. En contadas ocasiones hacemos un listado de conclusiones. En vista de lo complejo y rico de este tema, nos atrevemos a presentar el siguiente resumen. 1. El Todopoderoso es uno y único. El pueblo escogido es uno y único. Es el mismo pueblo que aparece en el Tanaj, que el que está siendo recogido desde las naciones en estos días y los siguientes. 3. El tema de la esposa novia es una alegoría, una metáfora, una comparación, una parábola que el Todopoderoso utiliza por medio de sus profetas para mostrarnos su relación con su pueblo escogido. 4. La esposa, la novia, dentro del concepto de esa metáfora, de esa alegoría, es la misma antes, ahora y siempre. Es el pueblo de Israel y en nuestros días el pueblo fiel a la Torá, que se identifica como adherido al pueblo de Israel y creyentes en el Mesías. Los dos puntos indispensables, pueblo que el propio Creador está levantando de entre las naciones. 5. El Hijo, nuestro Mesías y Maestro, es representante, es imagen del Todopoderoso en este planeta. Ha recibido toda autoridad, delegación y funciones específicas. Como tal, la Escritura lo describe igualmente como un novio, ya que una de sus tareas es recoger a la novia perdida entre las naciones, manejando la misma metáfora, la misma alegoría. A la luz de esta conclusión podemos entender la frase "la boda del Cordero" como el paso final de la alegoría del matrimonio, en el cual se establece la totalidad de los escogidos de las diferentes naciones, sectores y categorías. Estas personas conforman, a partir de la tarea realizada por el Maestro, esa novia pura y sin mancha. 7. El Todopoderoso ha tenido un propósito con la raza humana desde el momento de la creación. Ese propósito consiste en que el Creador quiere tener un pueblo que le adore en espíritu y en verdad, un pueblo para ser su Elohim. Ese propósito fue suspendido por la desobediencia que encontramos desde el libro de Génesis con la primera pareja y luego continuada esa rebeldía con la rebeldía de Israel a través de toda la historia humana. 8. Pero el Todopoderoso se propuso continuar con su propósito y estableció un plan B, el Mesías, el cual se encargaría de restablecer la relación con el Padre y de volver a su pueblo en un remanente escogido, de vuelta a la Torá y a la obediencia. 9. Ya podemos entonces comprender la alegoría del matrimonio. Esta es presentada por el profeta Josías
de una manera bastante simbólica, incluidos los nombres usados. 10. Podemos concluir en forma literal, que no hay una dualidad de novios, esposos, entre el Mesías y el Todopoderoso. No hay una dualidad entre el pueblo de Israel y la asamblea del Mesías. 11. Podemos concluir que simbólicamente, alegóricamente hablando, metafóricamente hablando, en el tiempo pasado, el novio, el Todopoderoso, la novia, Israel. En el tiempo presente, simbólicamente, alegóricamente, metafóricamente hablando, el Mesías trayendo a la novia, la asamblea de creyentes en la Torá y en el Mesías. Pero en el tiempo final, literalmente, Elohim, Yahweh, el Todopoderoso, y su pueblo, Israel. Elohim y un pueblo, un solo Elohim, un solo pueblo, una sola Torá, una sola fe. En ningún lugar de la Escritura podemos encontrar que la novia Israel ha sido reemplazada, de ninguna manera. Simplemente ha pasado por diversas etapas y en la actual etapa está pasando por el tiempo de purificación, teshuvá y restauración, labor que está siendo realizada por el Hijo nuestro Mesías como su tarea principal. Esta tarea tiene como objetivo presentarla como una virgen sin arruga y sin mancha para el tiempo de la restauración de todas las cosas, de los nuevos cielos y la nueva tierra. Entre a la nueva etapa digna de presentarse ante el Todopoderoso, que tomará el control al recibir el reino de parte del Mesías, como lo vemos en 1 Corintios 15, 24. Vamos a verlo para cerrar este estudio con el versículo de 1 Corintios 15, 24. Después el fin, cuando Él entregue el reino al Elohim y Padre, cuando haya anulado ya todo principado, autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Pero cuando le hayan puesto en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que el Todopoderoso sea todo en todos. Amén. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por esta oportunidad, por la vida, por los medios que nos ha dado para poder estudiar y escudriñar, investigar y meditar acerca de su palabra. Al Todopoderoso toda honra y alabanza por los méritos del Mesías Yahshua. Y le rogamos en imploración que nos perdone, que tenga misericordia, que nos proteja, que nos ayude a salir adelante en este estudio, en este renacer, en esta senda antigua que Él está abriendo para los que quieren regresar a su camino, a su Torá, y a ser parte del pueblo escogido, el pueblo de Israel. Por los méritos del Mesías Yahshua, que el Todopoderoso nos guarde, nos proteja y rajen para su pueblo de Israel. Que pronto estén las dos casas reunidas y podamos ver al Mesías muy pronto. Amén. Shalom y hasta otra oportunidad.